¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 3 de octubre. Empecemos con la Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes de Europa, el encuentro del Salzburgo versus la Real Sociedad. Veamos si hay bajas. El Salzburgo tiene 3 bajas y la Real Sociedad también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Salzburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Salzburgo viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que la Real Sociedad también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Salzburgo y un empate, es decir que Salzburgo es el favorito. Veamos cómo le va a Salzburgo como local, y Salzburgo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Salzburgo juega bien como local. Y Real Sociedad de los últimos como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Real Sociedad juega bien como visitante. Vamos en su grupo, y en su grupo el Salzburgo está en la posición 1 con 3 puntos y la Real Sociedad en la posición 2 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana el Salzburgo y un 38% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Unión Berlín versus el Braga. Veamos si hay bajas. Y Unión Berlín tiene 4 bajas y Braga 1 baja. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Unión Berlín de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que Unión Berlín juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Braga viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Unión Berlín y una victoria para Braga, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Unión Berlín como local, y Unión Berlín como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Unión Berlín no juega bien como local. Y Braga como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Braga juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en su grupo Braga está en la posición 3 con 0 puntos y Unión Berlín en la posición 4 también con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Unión Berlín y un 27% a que gana Braga. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que se marcarán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Copenhague versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. Copenhague tiene 4 bajas y Bayern de Múnich tiene 5 bajas, más de la mitad del equipo. Más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Copenhague viene jugando bien. Y Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Bayern de Múnich viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Copenhague jugando como local, y Copenhague jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Copenhague juega irregular como local. Y Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Bayern de Múnich juega bien como visitante.
Vamos a la tabla de posiciones en su grupo, y en su grupo Bayern de Múnich está en la posición 1 con 3 puntos y Copenhague en la posición 2 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Copenhague y un 68% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Apuestas, primer tiempo más 0.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro del Inter versus el Benfica. Veamos si hay bajas. Inter tiene 3 bajas y Benfica tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Inter viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Benfica también viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Inter, segunda victoria para Inter, segundo empate, es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va a Inter jugando como local. Inter jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Inter juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Benfica como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos en su grupo cómo les va, y en su grupo Inter está en la posición 3 con 1 punto y Benfica en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Inter y un 21% a que gana Benfica. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro del Lens versus el Arsenal. Veamos si hay bajas. El Lens tiene 4 bajas y Arsenal 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Lens de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Lens juega irregular. Y Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Arsenal viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para Arsenal, una victoria para Lens y segundo empate, es decir que Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va a Lens jugando como local, y Lens jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, se podría decir que como local juega bien. Y Arsenal como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega muy bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Arsenal está en la posición 1 con 3 puntos y Lens en la posición 2 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Lens y un 49% a que gana Arsenal. El pronóstico para este encuentro es gana Arsenal, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro del Manchester United versus el Galatasaray. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Y Galatasaray solo 1 baja. Nos vamos a las estadísticas, y a las estadísticas a Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Manchester United no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y veamos cómo le va a Galatasaray de los últimos 5 encuentros, y Galatasaray tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Galatasaray viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Manchester United, una victoria para Galatasaray, segunda victoria para Manchester United, tercera victoria para Manchester United y un empate, es decir que el Manchester United es el favorito.
Veamos cómo le va al Manchester United como local. Y Manchester United como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Manchester United juega bien como local. Y Galatasaray como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Galatasaray juega bien como visitante. Veamos cómo es su grupo. Y en su grupo Galatasaray está en la posición 3 con 1 punto. Y Manchester United en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana el Manchester United y un 22% a que gana Galatasaray. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es menos 4.5 goles, es decir que se marcarán menos de 5 goles y más 7.5 corners, es decir que como mínimo se harán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, menos 4.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro entre el Napoli versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Napoli tiene 3 bajas y el Real Madrid tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Napoli de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Napoli viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Real Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, un empate, tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Napoli jugando como local, y Napoli jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Real Madrid como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Real Madrid juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo va en su grupo, y en su grupo Napoli está en la posición 1 con 3 puntos y Real Madrid en la posición 2 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Napoli y un 33% a que gana Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSV versus el Sevilla. Veamos si hay bajas. PSV tiene 2 bajas y Sevilla tiene 4 bajas, casi la mitad de equipo. Veamos en las estadísticas, y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el PSV viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Sevilla también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSV y una victoria para el Sevilla, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a PSV como local, y PSV como local tiene 5 victorias de 5 puntajes. Perfecto, juega muy bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Sevilla como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Sevilla no juega bien como visitante. Veamos cómo va en su grupo, y en su grupo Sevilla está en la posición 3 con 1 punto y PSV en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana PSV y un 18% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Championship de Inglaterra, o lo que es la Copa Inglesa, el encuentro del Ipswich versus el Hull. Veamos si hay bajas. Ipswich tiene una baja y el Hull tiene también una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Ipswich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Ipswich viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Hull de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Hull viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Ipswich, una victoria para el Hull, segunda victoria para el Hull, tercera victoria para el Hull y cuarta victoria para el Hull, es decir que Hull es el favorito. Veamos cómo le va a Ipswich jugando como local. Ipswich jugando como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Ipswich juega bien como local.
Y el Hull como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Hull juega bien como visitante. Nos vamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Ipswich está en la posición 2 con 22 puntos y el Hull en la posición 5 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Ipswich y un 25% a que gana el Hull. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, la fase de semifinal, los partidos de vuelta, el encuentro del Fortaleza versus Corinthians. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Fortaleza viene jugando bien. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Corinthians no vino jugando bien. Pero vemos que como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Fortaleza. Segundo empate, segunda victoria para Fortaleza y una victoria para Corinthians. Es decir que Fortaleza es el favorito. Veamos cómo le va Fortaleza jugando como local. Y Fortaleza jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Fortaleza juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Corinthians juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Fortaleza y un 55% a que gana Corinthians. El pronóstico para ese encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro nuestras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.